Después del pecado original, el hombre estaba roto. Había roto su relación con Dios, su relación con los demás y su relación consigo mismo. Pero Jesús ha venido a restaurar y a reparar todo lo que ya estaba roto. Por eso, en la cápsula formativa del día de hoy, les vamos a hablar sobre la sanación y a darles herramientas para aprender a identificar sus heridas y pedirle a Dios su sanación. Porque si leemos los evangelios, la gran mayoría de historias que nos cuentan sobre Jesús era Jesús sanando y restaurando personas, desde restaurando el alma rota o el corazón roto hasta enfermedades físicas. Entonces Jesús te quiere sano a nivel emocional, espiritual, físico. Jesús te quiere sano en tu totalidad. Las heridas pueden ser causadas por momentos traumáticos en la vida de una persona, por momentos de muchísimo dolor y sufrimiento, y también, y en su mayoría, son causadas por mentiras que nos creemos sobre nuestra propia identidad. ¿Qué quiere decir esto? El diablo, que es el padre de la mentira, nos engaña, y después de cualquier suceso, sea relevante o no en la vida, tendemos a hacernos juramentos, ¿no? Y juramentos y creencias. Y muchas de estas creencias no son ciertas, hacen parte del imaginario. Y el enemigo nos intenta engañar para vendernos sus mentiras. Si nos remontamos al Génesis, la manera en la que el enemigo hizo que Adán y Eva cayeran y pecaran fue justamente mintiéndoles, diciéndoles que tenían que desobedecer a Dios porque si comían la manzana serían como dioses, que Dios no les estaba permitiendo ver la totalidad de las cosas. En fin, ¿no? Como que siempre da una mentira y un engaño que no nos habla de la verdad de nuestra identidad. Por eso, el doctor Bob Schuchts dice que existen 7 tipos de heridas. Entonces, en la cápsula formativa del día de hoy vamos a mencionar cuáles son esos 7 tipos de heridas, cuáles son las mentiras de identidad que están detrás de cada uno de estos tipos de heridas y de una manera maravillosa cómo cada una de las heridas se relaciona o se sana con alguno de los 7 sacramentos. Y esto es una teoría muy bonita que ha manifestado muchas veces el doctor Bob Schuchts, fundador del Centro de Sanación Juan Pablo II, para darnos cuenta que Dios nos ha dado los sacramentos para sanarnos y nos ha querido llenar con su gracia para revelarnos la verdad. Y la manera de sanar nuestras heridas a lo largo de la vida es justamente pidiéndole a Dios que nos revele primero cuál es esa mentira que nos habíamos estado creyendo y que nos produce esa herida, y luego que nos revele la verdad para que anulemos esa herida, desenmascaremos al enemigo en su mentira y viviendo en la verdad podamos ser sanos. Los sacramentos son muy eficaces a la hora de sanar porque en ellos es Cristo mismo quien actúa. No es el ministro, no es los testigos del sacramento, es Cristo mismo, o sea, la persona real de Jesucristo que actúa en nosotros a través de la gracia de cada uno de los sacramentos. La primera herida es la herida del abandono. Esta se puede dar por todos aquellos momentos en donde nos hemos sentido solos, abandonados, dejados atrás, donde sentimos que nadie nos entiende, y justamente esta es la mentira de identidad. Estoy sola, nadie me entiende, a nadie le importo. Y puede sonar como una verdad porque puede parecer algo objetivo que nos está sucediendo, pero en realidad es una mentira, y lo que Dios quiere revelarte es que no es así, que no estás sola. Por eso el sacramento que sana la herida del abandono o que contrasta la herida del abandono es la Eucaristía, porque en la Eucaristía Dios ha decidido quedarse con nosotros. Nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y bajo esta promesa no podemos decir nunca más que estamos solos y que alguien nos ha abandonado, porque Dios mismo se ha querido quedar en un pedazo de pan para que nosotros podamos recibirlo todos los días. No solamente esta herida puede sanarse con el sacramento de la Eucaristía como tal, aunque sí, porque la gracia de la presencia de Dios nos sana, pero sobre todo haciendo cada vez más consciente esa verdad y esa creencia de no estoy solo porque Dios se ha quedado conmigo.
hay una manera, digamos, muy recomendada para sanar las heridas y iniciar procesos de sanación, y es justamente renunciar en el nombre de Jesús a las mentiras que nos hemos creído y anunciar en el nombre de Jesús las verdades que nos han sido reveladas por Dios. Entonces, por ejemplo, en este caso de la herida del abandono, yo renuncio en el nombre de Jesús, así en voz alta, yo renuncio en el nombre de Jesús a la mentira de que estoy sola, de que estoy abandonada, de que nadie me quiere o nadie me entiende. Y anuncio la verdad de que Dios está conmigo y no estoy sola porque Dios está conmigo, y además me ha dado muchas personas a mi alrededor que me sostienen y me han ayudado a lo largo de la vida. Entonces, hacer consciente la renuncia de estas mentiras y la anunciación de las verdades que Dios mismo nos ha revelado, poco a poco va sanando nuestro corazón. La segunda herida es la herida de vergüenza, y la mentira de identidad que se esconde detrás de esta herida es justo: soy malo, soy sucio, no me lo merezco, es mi culpa, soy indigno, ¿no? Todas estas veces en las que quizá por haber cometido un error, un pecado, algo de lo que no nos sentimos orgullosos, nos echamos para abajo, nos pisoteamos a nosotros mismos. Pero la verdad es que Dios quiere levantarnos, pararnos, hacernos dar cuenta de que existen las segundas oportunidades, de que no tenemos que permanecer caídos, sino levantados, y existen millones de pasajes en la Escritura en donde Dios nos revela esta certeza. Y el sacramento que contrasta la herida de la vergüenza es justamente la confesión, porque Dios mismo, que ha dado su vida por el perdón de nuestros pecados a través del sacramento de la confesión, nos perdona todo. Cuando hay un arrepentimiento sincero en nuestro corazón de querer volvernos hacia Dios, Dios nos dice lo que le dijo a la mujer adúltera: nadie te ha condenado, yo tampoco lo hago, vete y no peques más, ¿no? Entonces nos restaura la dignidad. Dios, con el sacramento de la confesión, nos restaura la gracia y nos permite volver a estar en comunión con Él. El tercer tipo de herida es la herida del miedo a ser herido, del miedo a volver a ser traicionado, del miedo a amar, tantos miedos que nos agobian, ¿no? Y Dios nos ha dicho muchísimas veces a lo largo de toda la Biblia: no tengan miedo, ¿no? El miedo paraliza al ser humano, lo aleja de Dios porque no le permite confiar en que es un Dios bueno, un Padre bueno que solamente quiere dar cosas buenas a sus hijos. Entonces, esta es una mentira de identidad muy profunda en la que podemos caer por las situaciones que nos hayan pasado a lo largo de nuestra vida. Y es muy bonito porque el sacramento que contrasta el miedo es justamente el matrimonio. Porque si una persona ha elegido amarme para toda la vida como soy, tal y como soy, con mis imperfecciones y mis virtudes, no hay por qué tener miedo. Y justamente esto, pues este es el sacramento que contrasta esta herida, y el miedo es algo que cada vez que lo pesquemos, que lo sintamos, tenemos que renunciar a él, al igual que todas las heridas, como les explicaba con la herida de abandono, ¿no? En el nombre de Jesús renuncio al miedo de tal cosa, o sea, renuncio al miedo de no ser amada, renuncio al miedo de estar sola, renuncio al miedo de volver a ser herida, de volver a ser traicionada, y anuncio la verdad de que Dios me ha dicho que no debo tener miedo, de que Él me enseña a caminar sobre las aguas, que Él en todas las cosas interviene para bien de los que le aman. En fin, la palabra de Dios tiene una fuerza de verdad muy poderosa, y estos anunciamientos de verdad, estas manifestaciones de verdad, tenemos que procurar hacerlas siempre, no solo con cosas que nos nazcan del corazón, que para nosotros son verdad, sino con verdades absolutas que Dios nos ha dicho en la Escritura. Si ustedes se acuerdan, en el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, la manera en la que Jesús responde a las tentaciones o le responde al diablo es con la palabra de Dios, ¿no? Dice la Escritura que tal cosa, dice la palabra de Dios que tal cosa, ¿no? Y así es como nosotros tenemos que contrarrestar estas mentiras de identidad que nos hemos creído y que nos están causando las heridas, con verdades que encontramos en la Biblia. Entonces, con el miedo, justamente eso, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. No temas, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, ¿no?
todo este tipo de pasajes bíblicos que contrasten la herida o la mentira de identidad siempre nos ayudarán a sanarla. La siguiente herida es la herida de la impotencia. La mentira de identidad que esta herida esconde es el no entiendo, no sé cómo voy a hacer, no puedo controlarlo todo. Y el sacramento que contrasta esta herida es justamente el sacramento de la confirmación, porque en el sacramento de la confirmación el Espíritu Santo nos llena de sus dones y es Él quien nos da la certeza, es Él quien nos da los dones que necesitamos para enfrentar cada una de las cosas que nos dan impotencia, porque es verdad que nosotros por nuestras mismas fuerzas no podemos, pero por eso Jesús nos decía, les conviene que yo me vaya para que les envíe el Paráclito, porque es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos permite enfrentar todo, y esta herida de impotencia poco a poco va desapareciendo. La siguiente herida es la herida del rechazo. La mentira de identidad que se esconde detrás de esta herida es no valgo nada, nadie me quiere, no soy amado, siempre hago todo mal, ¿no? O sea, sentirnos absolutamente relegados y rechazados, eso es lo que el demonio quiere, que nos sintamos así de minúsculos para que caigamos en tentación y ofendamos a Dios. Y en realidad el sacramento que contrasta esta herida de rechazo es justamente el bautismo, porque con el bautismo recibimos la gracia de ser hijos de Dios. ¿Y quién podría sentirse rechazado siendo hijo de Dios mismo? Sabiendo que es su papá el que es dueño y creador del universo, el que maneja todo, crea todo y provee para todos, ¿no? Entonces, este es el sacramento que contrasta esta herida y nuevamente, como les he explicado con el resto de heridas, lo que hay que hacer es renunciar en el nombre de Jesús a esas mentiras de identidad que ha generado el rechazo, esas afirmaciones de rechazo que hemos construido en nuestra cabeza, y anunciar en el nombre de Jesús las verdades, especialmente con herramientas de la Sagrada Escritura, es decir, con pasajes muy concretos que contrasten esta mentira. Luego viene la herida de la desesperanza. La mentira de identidad que se encuentra en esta herida es nada va a cambiar, siempre voy a vivir lo mismo, estoy destinada al fracaso, ¿no? Como este negativismo constante que hace tantísimo daño, ¿no? La Virgen María, Madre de la Esperanza, es ejemplo de que a pesar de que las circunstancias estén todas patas arriba, tenemos razones para seguir confiando en Dios y seguir esperando en Él y en su obra. A Dios le encantan los procesos y a veces esos procesos toman tiempo, pero la realidad es que siempre hay esperanza porque creemos en un Dios que está vivo, que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Y la táctica del enemigo siempre es sembrar desesperanza en los corazones de las personas para que dejen de confiar en Dios. El sacramento que contrasta la herida de desesperanza es justo la unción de los enfermos, porque con la unción de los enfermos Dios nos restaura nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de amor, nos hace saber que Él viene a sanarnos y a darnos la fuerza para seguir adelante. Y finalmente está la herida de confusión. Esta mentira de identidad que nos creemos es no entiendo por qué esto me pasa a mí, estoy confundida con la vida, ¿no? Como esta confusión que nos sobrepasa y que no logramos ver la verdad. El sacramento que contrasta esta herida es justo el orden sacerdotal, porque la iglesia es justo la que nos transmite la verdad y borra la confusión de nuestras vidas y nos muestra el camino verdadero a seguir. Ya conociendo cada una de estas 7 heridas, los sacramentos que la contrastan, voy a liderarte un ejercicio de sanación para que ojalá puedas vivirlo en un momento de oración, en un momento de silencio, ojalá frente al Santísimo, para que sea Cristo quien actúe en ti. En primer lugar, identifica un evento en donde tú hayas sido herido. Descríbelo con tus palabras, puedes decirlo en voz alta o escribirlo en un cuaderno. ¿Qué sucedió? ¿Quiénes estaban? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué generó en ti? ¿Por qué fuiste herido? ¿Por qué te provocó dolor? Luego, piensa cuáles de las 7 heridas que hoy te manifestamos
experimentaste durante este evento? O sea, ¿cuál fue la herida y qué mentira de identidad te estabas creyendo? Según la mentira de identidad relacionada con cada herida, te será seguro más fácil poder identificar cuál era el tipo de herida. También te invito a pensar qué juicios creaste sobre ti mismo, sobre Dios o sobre los demás a partir de este evento. Por ejemplo, los hombres son egoístas. O qué decisiones tomaste, ¿no? Nunca más vuelvo a creer en nadie. Sola estoy mejor, ¿no? Todos estos juramentos y juicios que hacemos parte de nuestra vida, anótalos. Todos esos juramentos que empezaste a decir o a creerte después de este momento de herida. Y finalmente, en oración, te invito a hacer lo que ya hemos mencionado: renunciar en el nombre de Jesús en voz alta, porque la palabra tiene el poder de crear, así como Dios en el Génesis decía: y dijo Dios, hágase el cielo, y el cielo se hizo. Dijo Dios, ¿no? La palabra es súper importante. Entonces, decir en voz alta: en el nombre de Jesús, renuncio a, y renuncia a cada una de las mentiras de identidad que te has creído, a la herida, a los juicios o los juramentos que hiciste, que sabes que no tienen nada que ver con la realidad, porque eso te ata. Te ata a los que te hicieron daño, te ata a la herida, te ata al mal en sí. Y luego tómate un tiempo para preguntarle a Jesús cuál es la verdad. Señor, revélame cuál es la verdad. O sea, estas son todas mis heridas, todas las mentiras que me creí. Me siguen pareciendo que son verdad, pero sé que no lo son, porque no son edificantes, y una verdad siempre será edificante porque viene de Dios y Jesús es la verdad. Entonces, como no me edifican y lo que me generan es angustia, son mentiras. Muéstrame tú, Señor, cuál es la verdad. Anota esas verdades y anúncialas en voz alta, diciendo: en el nombre de Jesús anuncio la verdad de tal. Acuérdate de incluir en estas verdades pasajes de la Escritura que te sustenten esta verdad. Perdona también a todos los que pudieron causarte esta herida, o a todos los que tuvieron que ver o te hicieron daño, porque cuando no perdonamos somos nosotros mismos los que nos estamos manteniendo atados. Y finalmente, da gracias a Dios por la sanación y por todo lo que haya venido de Él. Pon lo que haya venido de Él en sus manos y lo que no a los pies de su cruz, para que sea Él siempre el que tenga el control. Recuerda siempre que el Espíritu Santo es el que trae la verdad a nuestras vidas. Él reemplaza las mentiras con verdades. Y el perdón es el cimiento de toda sanación. Por eso debemos siempre transformar la fuerza de la herida en compasión, la ofensa en intercesión por aquellos que nos han ofendido. Y cuando las mentiras son renunciadas y son reemplazadas por verdades, ocurre verdadera sanación en nuestro corazón. La persona es desatada de su antigua mentalidad de víctima o su condición de herido, y liberada para encontrar compasión, perdón y mayor amor en aquellos que le han hecho daño. Finalmente, para terminar, te voy a dar 5 consejos de cómo saber si una herida ha sanado. El primero es que hay una liberación de la compulsión a pecar, es decir, ya no me dan ganas de pecar, ya no me dan ganas de ofender a Dios, ya no sucede tan a menudo que yo esté tan débil ante la tentación. El segundo, como signo de sanación, es un incremento de los frutos del Espíritu, que los puedes encontrar en Gálatas 5:22. Frutos como el gozo, la paz, la fe, ¿no? Si hay un incremento de este tipo de frutos en tu corazón, ha habido sanación en tu interior. El tercero es la eliminación del dolor causado por el recuerdo del evento doloroso, es decir, yo ya puedo contar el evento doloroso sin tanto dolor en mi corazón, o por ejemplo sin llorar o sin exaltarme o tener reacciones exageradas cuando me mencionan el evento. Ahí sabemos que ha habido sanación, cuando podemos hablar de las cosas con muchísima más paz y tranquilidad. Y finalmente, hay libertad para crecer, es decir, me siento muchísimo más libre, más como sin peso, para creer más en Dios, aumentar mi fe en Dios y seguir adelante.
Te recordamos finalmente que en Spotify y en YouTube puedes encontrar el podcast New Fire Presenta, en el que tenemos muchas entrevistas que le hemos hecho al padre Jorge Obregón y a otros grandes personajes, muchas sobre sanación. Tenemos un par de episodios sobre sanación para que, si quieres profundizar más en esto, y otros episodios que responden a preguntas existenciales en general sobre la vida y sobre la fe. Visítanos también en benewfire.com y en nuestras redes sociales de Instagram y de YouTube. Muchas gracias por escucharnos.